Bueno, otra vez entonces buenos días para todos los que están aquí, los que están entrando. Vamos a terminar nuestro trabajito de revisar la maqueta. Quiero hacer una aclaración antes de empezar a mirar los trabajos. Hablamos del ciclo celular. El ciclo celular tiene dos etapas grandes, que son la interfase y la mitosis. Es decir, que la interfase no pertenece a la mitosis. La interfase es una etapa aparte en donde la célula se prepara para poderse reproducir. En la interfase está la etapa G1, la S y la G2. En la G1 crece y duplica sus organelos, en la S duplica el ADN y en la G1 continúa y arregla todo lo que le falta para poderse reproducir. Luego viene la mitosis, ¿sí? La mitosis es solita, ¿sí? Luego de la interfase, es la fase que sigue, interfase, mitosis. La mitosis tiene unas etapas o unas fases que son profase, metafase, anafase, telofase y termina con citocinesis. ¿Listo? Al terminar la mitosis, se van a obtener dos células hijas con la misma información de la célula madre, es decir, son células diploides con toda la información genética. Podemos decir que si, por ejemplo, es una célula de una mosca, de la mosca de la fruta, la Drosophila melanogaster es el nombre científico de la mosca, tiene 8 cromosomas, es su información genética. Al hacer mitosis, cada célula que se obtenga va a tener 8 cromosomas, ¿listo? Y las que hacen mitosis son las células del cuerpo. Somáticas, son las células somáticas. ¿Para qué hacen esa mitosis? Para poder regenerarse, arreglar las células, crecer. Si a la mosquita se le cayó un pedacito de una alita, entonces va a ser mitosis para poder reparar ese daño, ¿listo? Y se da en células somáticas, se obtienen dos células hijas diploides con la misma información. En cambio, las células sexuales realizan mitosis, ¿sí? No me está poniendo cuidado. Meiosis. La meiosis es para la reproducción sexual. En la meiosis se obtienen 4 células y 4 células haploides con la mitad de la información. Es decir, que si seguimos con el ejemplo de la mosca, cuando la mosca hace meiosis, tiene 4 células con 4 cromosomas cada una, ¿sí? La mitad de la información. La meiosis es para la reproducción sexual, para formar las células llamadas gametos, espermatozoides y óvulos. ¿Cuál es la función? La función es permitir la reproducción sexual, ¿listo? En cambio, en la mitosis, la función es reparar, regenerar y permitir el crecimiento y desarrollo de los seres vivos, plantas, animales, bacterias, etc. En las bacterias y en los organismos unicelulares, la mitosis es la única forma que tienen de reproducción. Ellos siempre van a tener hijos que son igualitiquiticos a ellos porque se reproducen por mitosis. ¿Listo? En cambio, en la meiosis, la reproducción sexual permite la variabilidad genética. Hay diferencias entre un individuo y otro gracias a esa reproducción. ¿Listo? Bueno, haciendo esa aclaración, vamos a empezar. ¿Quiénes nos faltan? William Uzcategui, por favor. Tener la maquetica ahí en la manito, listo. La levanta para que yo la pueda ver acá en la cámara. Hola, buenos días. ¿Me puedes decir las etapas de la mitosis?
Sí, señora. Por favor. La primera etapa de la mitosis se llama la profase. Ujú. La profase se produce el condensamiento del material genético, o sea, el ADN. Ujú. Para ti, La ¿qué otra fase es que se da, condensación? O sea, que el material genético se hace visible. la otra fase que yo hice fue la metafase. Ujú. La metafase es su envoltura y empiezan a aparecer los micros del uso acromático. En la metafase donde se ubican los cromosomas. Muy bien, concentrémonos en la metafase. Muéstrala y mira dónde están ubicados los cromosomas, en toda la que debe estar ubicado en toda la, En toda la célula. en toda la mitad de la mitad de la célula, es decir, en el plano ecuatorial, ¿cierto? Sí, señora. Formando la placa ecuatorial. Muy bien, gracias. Esta historia termina con ¿cuántas células? Termina con dos, con dos células, profe. Dos células, muy bien. Exacticas a la célula madre, muy bien. Sara, por favor, dale. Se ve, descríbeme la anafase. Ok, la anafase, en esta parte, los cromosomas se separan y se dirigen a los polos de la célula. Aquí, los centrómeros se desplazan por los microtubos al uso mitótico. Aquí, los microtubos polares también ayudan por la interacción física que se produce con ellos. Muy bien. Listo, gracias. Juan David Rincón, háblame sobre la profase. La fase es el proceso mediante el cual la célula empieza a multiplicar sus órganos y empieza a crear los microtubos. Y luego en la metafase, empieza los microtubos a formarse en un tipo de X, ¿va? Y luego en la anafase, los polos empiezan a coger los microtubos. La telos es la cuarta y última de la mitosis, es mediante la cual la célula ya casi está dividiendo, cada uno con sus respectivos microtubos. Y la por última citoquinesis, que es donde las células se dividen haciendo dos células hijas idénticas. Muy bien, Juan David. ¿Dan Andrés González Guío? Sí. Bueno, dale, González Guío. Muéstrame el trabajo. Entonces me vas a hablar de la metafase. En la metafase los cromosomas se van hacia los lados de la célula. Hacia los lados, en la metafase, ¿Verdad? están ubicados hacia los lados. Yo no lo veo en los lados, míralo. Metafase, esta etapa, metafase. ¿Dónde están ubicados? ¿En la que? En la parte Central. Central de la célula. Muy bien. Formando la placa ecuatorial. Primero, estamos hablando solamente de la metafase. Entonces se ubican en la parte central, colgaditos del uso acromático. ¿Listo? Luego sigue aquí de la metafase sigue la anafase. Muy bien. Luego la telofase y por último. Siguen las dos células hijas. ¿Y cómo se llama ese proceso cuando se separan? Citocinesis. Daniel, por favor. Bueno, profe, ¿cuál fase le explico? ¿Le explico todo? Bueno, nómbrame las etapas. Dime los nombres de las etapas. Profase, metafase, anafase, telofase y la citocinesis ya no es una fase, Bueno, son la célula como tal, las células hijas. muy bien. Háblame de la anafase y me la señalas ahí. La anafase.
La anáfase esta que podemos saber es que cuando se comienza los centrómeros se separan y las cromatinas hermanas se dirigen cada una a un polo de la célula. Las cromatinas hermanas son estas que podemos identificar acá, que se dirigen cada una a un polo de la célula. Muy bien, eso está súper, súper bien. Gracias, muchacho. Entonces, recordemos una cosita. Cuando la célula no se está dividiendo, entonces la cromatina está enrollada. En la profase se desenrolla para formar los cromosomas. Cada bracito del cromosoma se llama cromátida. Son dos palabras muy parecidas, pero totalmente diferentes. Cromatina, el ADN enrollado, cromátida, los bracitos del cromosoma. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Todos los que están acá ya la presentaron. Entonces vamos a mirar, a continuar porque esta semanita tenemos que terminar este tema para poder continuar. Nuestro siguiente tema es la organización de los seres vivos. Estábamos mirando la célula, ahora vamos a mirar cómo esa célula se une para formar las diferentes estructuras y permitir la organización de los seres vivos. Vamos a terminar entonces aquí. Estábamos hablando, esto lo vimos un poquito, vamos a repasarlo, cómo se reproducen los gametos. Si yo estoy hablando de gametos, ¿cierto? ¿Cuáles son los gametos? ¿Quién me contesta? Porque voy a evaluar también. ¿Las células sexuales? Las células. Los espermatozoides y los óvulos. Fabián Andrés, muy bien. Los espermatozoides y los óvulos. Los espermatozoides y los óvulos, muy bien. Listo. ¿Y cómo se producen esas células sexuales? ¿A través de qué proceso? De la meiosis. De la meiosis. Meiosis. Muy bien. ¿Y Meiosis. Perfecto. Y sexuales, meiosis. Muy bien. ¿Y qué información genética tienen? ¿Diploide o haploide? Haploide. 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 ¿Qué quiere decir haploide? Cuando ya se van a dividir las células no salen iguales. Muy bien. Entonces, haploide quiere decir que tienen la mitad de la información genética. En el caso humano, cada gameto, espermatozoide o llámese óvulo, tiene la mitad de la información, es decir, 23 cromosomas. ¿Por qué tiene la mitad? Porque al unirse, óvulo y espermatozoide forman un nuevo individuo, un huevo fecundado, que es el cigoto, que debe tener toda la información genética. En el caso de los humanos, pues 46 cromosomas. En el caso de la mosca de la que estábamos hablando, cada gameto tiene 4 cromosomas para unirse y formar una mosquita de 8 cromosomas. ¿Listo? Por esa razón tiene la mitad. Diploide en la mitosis y haploide en la meiosis. Diploide se escribe en genética 2N y haploide se escribe N, que quiere decir el N es cualquier número de cromosomas, ¿listo? ¿Cómo se producen los gametos? Entonces aquí están los espermatozoides, los óvulos, y en las plantas, los óvulos aquí adentro, y los adentro en el ovario de la planta, y en la flor, en las anteras, se encuentra el polen, que son las células sexuales masculinas de la planta. A veces tocamos una flor y nos llenamos de un polvito amarillo. Eso es el polen, ¿listo? Que se encuentra en las anteras. Entonces, los gametos se reproducen a través de un proceso llamado gametogénesis, que es la formación de gametos que se hace a través de la meiosis y son células haploides, ¿cierto? Haploides, muy bien. Habíamos hablado también de cómo se forman, ¿cierto? Y vamos a mirar acá un videíto por último de la meiosis, a ver si terminamos este temita. Bueno, aquí
el proceso de meiosis. Recuerda, yo les preguntaba, la mitosis tiene una sola división. Profase, metafase, anafase, telofase, citocinesis, se divide una sola vez. Pero la meiosis tiene dos, es como si fueran dos mitosis. La primera, meiosis 1, y esta, meiosis 2. En la meiosis 1 hay profase 1, metafase 1, anafase 1, así sucesivamente hasta dar dos células. Esas dos células entran en otra división que es la meiosis 2 y empiezan profase 2, metafase 2, anafase 2, hasta llegar a la citocinesis donde se dan 4 células. ¿Listo? Vamos a mirar aquí rápidamente, a ver si alcanzamos a mirar este pequeño video que nos ilustra la meiosis. Al inicio de la mitosis. De manera... Pero a ver, lo empezamos otra vez, listo. En la interfase premeiótica, todos los cromosomas se duplican en un proceso similar a la duplicación de cromosomas al inicio de la mitosis, de manera que cada cromosoma contiene dos moléculas idénticas de DNA. Las etapas de la meiosis son muy similares a las de la mitosis, excepto en que la meiosis implica dos divisiones celulares sucesivas, meiosis 1 y 2. Profase 1. Los cromosomas se han duplicado, se hacen más pequeños, cortos y enrollados, y son visibles al microscopio. Los cromosomas homólogos duplicados se aparean y el entrecruzamiento, el intercambio de partes de cromosomas, se lleva a cabo. El entrecruzamiento es un proceso fundamental para la recombinación genética. Cada par de cromosomas homólogos es visible como una tétrada, que es un agrupamiento de dos cromosomas. Los sitios de entrecruzamiento es donde se juntan cromátidas de diferentes cromosomas y el lugar de cruce se conoce como quiasma. Metafase 1. Los centriolos se van a los polos opuestos de la célula y los pares de cromosomas homólogos están ahora fuertemente condensados y enrollados. Se empiezan a acomodar en un plano equidistante de los polos y se denomina la placa de la metafase, y las fibras del huso que van de un polo a otro de la célula se unen a un cromosoma de cada par. Anafase 1. Empieza cuando los cromosomas de cada tétrada se separan y empiezan a moverse a los polos de la célula. Como resultado de la acción del huso, y las cromátidas permanecen unidas a sus centrómeros y se mueven hacia los polos. Telofase 1. Los pares de cromosomas homólogos completan su migración a los dos polos como resultado de la acción del huso. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego de cromosomas. El huso desaparece y la citoquinesis continúa. En las células animales, la citoquinesis implica la formación de un surco que corta a la célula en dos células. Después de la citoquinesis, cada una de las células hijas tiene un núcleo con cromosomas recombinados diploides. Resumen animado de la meiosis 1. La meiosis 2 empieza sin ninguna replicación de cromosomas. Profase 2. Los centriolos se duplican.
Esto sucede por separación de los dos miembros de un par. Los dos pares de centriolos se separan en dos centrosomas. La membrana nuclear desaparece y el huso se forma. La metafase 2. Cada una de las células hijas completa la formación del huso meiótico. Cada cromosoma se alinea en la placa ecuatorial de la metafase. Por cada cromosoma, los microtúbulos cinetocóricos de las cromátidas hermanas las jalan hacia los polos opuestos. Telofase 2. La membrana nuclear se forma alrededor de cada juego de cromosomas. Bueno, Ya se me perdieron. La citoquinesis tiene lugar produciendo 4 células hijas, gametos en animales, cada una con un juego haploide de cromosomas. Debido al entrecruzamiento, algunos cromosomas tienen segmentos recombinados de los cromosomas progenitores originales. Resumen animado de la meiosis 2. bueno, entonces vemos ahí que los cromosomas tienen un pedacito pintado de otro color. ¿Qué indica eso? Como es una representación, indica que hay un entrecruzamiento. Es decir, un cromosoma se une con otro y se lleva un pedacito de la información del otro, ¿sí? Se mezcla. Por eso es que en la meiosis hay una mezcla de información genética y hay una variabilidad. Por eso es que no todos somos iguales, somos diferentes, así seamos hermanos, porque hay un entrecruzamiento de la información. En cambio, en la mitosis, las células que salen son exactamente iguales. ¿Hay alguna preguntita hasta aquí? ¿Nada? No, Bueno, seguimos, mañana tenemos clase.